Estamos de vuelta aquí en Comercio TV en nuestro programa de la mañana Buenos Días Wall Street y hoy nos acompaña en esta mañana Marco Frieri. Él es economista y analista político demócrata y está aquí para ayudarnos a analizar cómo está la economía estadounidense comparada con hace un año. Vamos a estar revisando esas promesas cumplidas por parte de la administración actual, el comportamiento del mercado y también esas implicaciones económicas y políticas que enfrentamos ya rumbo a los próximos comicios. Así que, Marco, muy buenos días, bienvenido a tu casa. Buenos días, gracias. Un placer estar otra vez con ustedes. Claro que sí, Marco, también para nosotros es un placer tenerte aquí en Buenos Días Wall Street y bueno, pues vamos a hablar de lo que ha acontecido no solamente en los últimos días, sino en los últimos 12 meses, que es muy importante. Ya el presidente tiene 12 meses, un año cumplido en la presidencia y bueno, vamos a hablar respecto a ello. ¿Qué te parece? Listo, me parece excelente. Mucho de qué hablar. Asimismo, Alejandro, Marco, bueno, Marco, arranquemos como un termómetro. ¿Consideras tú que la economía estadounidense se encuentra en una situación mejor, similar o más débil de hace un año? Como comentaba Alejandro, se cumple ya un año desde que Donald Trump entró a la Casa Blanca. ¿Qué indicadores te resultan a ti más relevantes para poder evaluar esa evolución de lo que hemos visto en la economía en el último año, ya sea en términos de avance o de retroceso? Bueno, yo creo que hay que medir la economía y al presidente en este primer año bajo las promesas que lo llevaron a la Casa Blanca. Nadie discute que el presidente utilizó el tema de los altos precios, el alto costo de vida como la bandera principal por la cual llegó a la Casa Blanca, la razón principal por la cual personas votaron por él. Y hoy, un año más adelante, yo creo que esa es una de las cifras que tenemos que ver principalmente y eh, no hemos visto una mejora significativa cuando la comparamos a la promesa del presidente que iban a bajar los precios, que la inflación se iba a controlar, sino más a reducir, llegó a decir en campaña. Eh, yo creo que vemos cómo estuvo la inflación durante el año. El presidente Trump heredó una economía que venía viendo un índice de inflación en reducción, bajando, pero después, yo creo que hay que marcar, después del anuncio de los aranceles, el famoso Día de la Liberación, que fue en abril, comenzamos a ver los precios subir y en el cierre del año vimos cómo los precios siguieron subiendo. Claro, no han llegado a los niveles que vimos durante la pospandemia, pero siguen siendo números altos, lejos del objetivo del Banco Central de 2%. Vimos que en septiembre llegó a 3%, creo que cerró el año en 2,7%. Sigue todavía muy lejos y vemos que los aranceles han sido en gran parte la razón por la que seguimos viendo una inflación alta, que marcar pues en productos como el café, en Estados Unidos se consumen a diario, están 20% más caros desde la entrada de esta administración, la carne 16%, frutas y verduras que obviamente son importadas un 6-7%, son índices muy altos. Yo creo que es una vara al cual hay que medir. El otro índice que hay que adicionar, creo que es importante, es el tema del mercado laboral. El presidente prometió un retorno del auge de la manufactura en Estados Unidos y ese sector particularmente ha perdido puestos de trabajo, no se han generado nuevos. Y un punto de comparación con la administración pasada, en este año pasado se crearon 500,000 trabajos en la economía estadounidense. Estamos hablando de unos 50,000 por mes. Tuvimos meses que hubo hasta pérdida de puestos de trabajo. Comparación, el último año del gobierno del presidente Biden se crearon 2 millones de trabajos, 3 veces lo que se crearon el año pasado, 4 veces, perdón. Así que esas son las varas que hay que medir. Obviamente hay que tener en cuenta también el índice de desempleo ha subido mucho, pero yo creo que en este mundo en que vivimos hoy hay personas que te dirán que la situación económica está mejor. Yo creo que eso irá más a las personas que trabajan en el sector de la tecnología, dueños o socios de empresas de inteligencia artificial, que obviamente han sido las empresas que han tenido un boom económico en el último año. Pero yo creo que el ciudadano de a pie hoy, como mínimo, no ha visto una mejora desde la llegada del presidente Trump y hasta algunos, en gran parte, y las encuestas lo dicen, creen que la situación ha empeorado en comparación a hace un año. Interesante esto que nos estás comentando, lo que hemos visto propiamente en los pasados 12 meses. Pero, Marco, yendo un poquito a un tiempo más antes, cuando Donald Trump estaba prometiendo en campaña, ¿qué de eso que prometió,
¿qué dirías tú que sí ha logrado cumplir y cuáles son esas promesas que ha fallado? ¿La percepción realmente coincide con la realidad económica que estamos viviendo? Bueno, y el tema de la percepción es interesante porque yo creo que esta administración está tal vez repitiendo el error que se cometió en la administración Biden, que es ver índices, algunos positivos, y decir que todo está bien cuando la percepción ciudadana es que la situación no está bien. Yo creo que hoy más que todo la percepción pública, el tema de los altos costos sigue siendo un tema importante. En este caso, en este gobierno, los índices no han mejorado significativamente. Claro, podemos compararlo con lo que fue los peores periodos post pandemia de la inflación que llegó a 8% y obviamente en esta situación estamos un poco mejor, pero todavía el ciudadano común no ve cómo su sueldo, cómo sus ingresos van a la par o logran luchar contra los índices de inflación. Entonces la percepción es que no se ha solucionado el tema principal que lo llevó a la Casa Blanca, que es el alto costo de vida que había en el gobierno pasado, que sigue habiendo este gobierno. Cuanto a promesas, yo creo que si vamos a ser completamente objetivos, el presidente en términos económicos dijo que iba a reducir el número de trabajos, empleos en el gobierno federal. Eso sin duda ha sido algo que hemos visto, especialmente en los primeros meses, donde se básicamente eliminaron agencias o departamentos completos del gobierno federal. Y llegamos a un punto donde el número de trabajadores federales es de lo más bajo en décadas. Entonces, digamos que en ese lado es un aspecto positivo. O ha cumplido el presidente en sus promesas, pero ¿a qué costo? Obviamente, haber diluido tanto el empleo federal a discreción ha causado un incremento en el índice de desempleo en lugares focales. Hablemos de Washington, D.C., ha tenido un incremento del desempleo, como en otros lugares donde quedan estas agencias. Que esa promesa cumplida, pero ¿a qué costo? Incrementando el índice de desempleo. ¿Qué otra promesa cumplió? Él nos dijo que iba a poner aranceles, que iba a utilizar los aranceles como una arma para o proteger la industria norteamericana o simplemente usarlo como una arma diplomática para sacar concesiones de otros países. Hoy vemos que sí, efectivamente tenemos aranceles en un sinnúmero de países, pero está causando temas inflacionarios. Así que yo creo que si hay promesas cumplidas, son esas promesas que ya temíamos que iban a tener efectos colaterales negativos en la economía y ya los estamos viviendo, como alto número de desempleo, una inflación de pronto no tan alta como se esperaban en este momento, pero sigue siendo alta para lo que acepta el ciudadano estadounidense. Marco, y con eso que estamos hablando, que nos estás incluso dando tu perspectiva de cómo se encuentra la economía para el consumidor, para el ciudadano a pie, también vemos, por otro lado, los mercados bursátiles pues mostrando máximos históricos, desempeño sólido, y lo hemos visto también en el último año, impulsado por lo que también hablábamos, ese sector tecnológico que sí que ha sido un motor para el mercado bursátil. En este contexto, cuéntanos quiénes han sido los principales beneficiarios de ese actual entorno económico y sobre todo la pregunta que nos hacemos mucho aquí y que me gustaría que me la respondieras basado en eso que estamos hablando de la economía. ¿En qué medida esta evolución que hemos visto en la bolsa de valores refleja o no lo que realmente es la situación económica real que estamos viendo hoy en día en los Estados Unidos? Bueno, primero hay que ponerlo en contexto de que el mercado de valores, la bolsa de valores en los últimos años se ha concentrado mucho y ha sido, digamos que arrastrado por esas empresas de tecnología, esas empresas hoy, especialmente los últimos 2 años de inteligencia artificial que están experimentando un boom en inversiones, en producción. Así que la bolsa ha sido más que todo arrastrada por ellos. Si vemos los números de los últimos años, ha sido particularmente esas empresas que han llevado ese crecimiento. El 2025 fue claramente marcado por eso. Así que yo creo que es una concentración grande en esa industria lo que está dando estos números positivos. Pero cuando ves otros sectores no son tan positivos los números cuando los comparas con años anteriores. Lo otro es que hay una realidad. ¿Cuántos estadounidenses tienen inversiones en la bolsa de valores, tienen acciones, tienen sus fondos de retiro? Estamos hablando de 40-50% de los estadounidenses. Y eso es la cifra más optimista. Así que
muchas personas dentro de este país y eso claramente va a ser la clase trabajadora, de trabajos más informales, trabajos que los empleadores no les dan su programa de retiro, no están disfrutando de este boom económico. Así que yo creo que ahí vemos simbólicamente esa brecha de desigualdad que se está generando cada vez más en Estados Unidos, donde ciertos sectores sí están siendo beneficiados por la bolsa, pero la clase trabajadora rezagada, que es la mayoría, los que vieron en el presidente Trump una alternativa para ellos, no están disfrutando de ese boom económico. Y también hay que recalcar es cómo esa bolsa ha reaccionado a ciertas propuestas o acciones del presidente Trump. Recordemos cómo cayó la bolsa cuando se anunciaron los aranceles el día de la liberación, el pasado abril. Después de que el presidente, digamos, se retractó, fue que vimos una recuperación. Pero la bolsa el año pasado tuvo claramente una caída por esas acciones del presidente que preocupaban al mercado. Lo vimos también estos pasados días con sus amenazas a tomarse Groenlandia a la fuerza. Entonces, de cierta forma hemos visto un boom, pero también el presidente ha afectado negativamente esa bolsa y ese crecimiento por sus acciones extralimitadas. Lo que creo que vamos a comenzar a ver es ya el mercado ha comenzado a aprender cómo funciona el presidente, que a veces exagera o hace unas acciones o declaraciones bastante agresivas y después se retracta. Entonces ya el mercado comienza a darse cuenta que cómo funciona el presidente y se preparan para eso y trabajan o toman decisiones a pesar de lo que haga el presidente. Marco, has estado hablando de aranceles y esa es la pregunta que tengo ahora. ¿Cómo tú has visto el sentimiento del consumidor? ¿Crees que realmente esa estrategia de aranceles favoreció o realmente no favoreció y ha estado repercusión en la inflación, en el bolsillo del consumidor propiamente, en esas pequeñas empresas? ¿Cómo ves ese sentimiento? Yo creo que los números nos mostraron desde que se comenzaron a imponer estos aranceles, especialmente después del día de la liberación, como le llama el presidente, no vimos una reacción tan rápida del mercado. Lo que sí vimos fue en el primer trimestre cómo las importaciones se incrementaron significativamente por las empresas importadoras para evitar esos aranceles que se impusieron en abril. Entonces, ahí vimos la primera reacción de los importadores, los proveedores de productos en Estados Unidos, tratar de evitar ese incremento de precios, pero obviamente esos inventarios que se crearon a principios del año pasado ya se han diluido, entonces ya las empresas comienzan a enfrentar los aranceles que hay en diferentes productos o mercados y ya comenzamos a ver cómo el importador, cómo el negocio, la empresa comienza a pasarle esos costos a el consumidor. No han sido tan grandes como los esperábamos, la verdad se estimaban que iban a haber más efectos más rápidos, pero sí se están viendo. Hay que mencionar, como dije, sectores como el de la comida, hemos visto incrementos significativos, hemos visto cómo lo que son materiales de construcción, hoy construir una casa está casi $18,000 más caro por unidad, significa que está afectando además un tema coyuntural de la política y la economía de Estados Unidos, que es el mercado de la vivienda, que es lo que más aqueja hoy al ciudadano poder adquirir una vivienda, poder arrendar una vivienda. Así que los aranceles están dificultando más solucionar los problemas que catapultaron el presidente a la Casa Blanca y hay que ver ahora qué siguen haciendo los aranceles este año 2026, pero sí creo que vamos a ver unos efectos más notorios. Y además, esos aranceles que prometían restablecer ciertas industrias aquí no se han visto hasta ahora. Hay que remarcar, si queríamos restablecer el sector de la manufactura, como lo dijo el presidente Trump, hoy vemos que ese sector está más diluido. Estamos viendo cómo cierran fábricas, cómo hoy tenemos 50,000 trabajos menos en el sector de manufactura que hace un año. Así que yo creo que hasta hoy los efectos de los aranceles han sido negativos para la mayoría de los estadounidenses, salvo una que otras empresas que se están beneficiando domésticamente de poder cerrar sus mercados. Hoy estamos peor que antes en términos de inflación y los efectos de los aranceles. Y mencionas algo muy importante, de hecho fue algo que lo comentamos aquí en Buenos Días Wall Street recientemente, en diciembre del 2025, una vez que vimos ese IPP, también vimos que aumentó y sabemos
la importancia de cómo la cadena de suministro, cómo todo arranca desde las fábricas hasta llegar el producto, pues no a manos del consumidor. Al ver un incremento en el precio, en el IPP, ¿cómo tú podrías ya esperar que se vea ese efecto dominó en el corto plazo, ya pues trasladado a lo que es el precio que termine pagando el consumidor? Bueno, yo creo que en ciertos sectores hay alternativas domésticas o de países que no tienen aranceles tan altos como por ejemplo se les impusieron a China. Yo creo que ciertos importadores estadounidenses han podido diversificar su mercado de origen. De pronto ahora traen de Vietnam, Tailandia, diferentes opciones, pero yo creo que en el sector que más hemos visto estos incrementos de precio, pues, digo, es la comida, es cuando vamos a hacer mercado, y es un consumo que es, si no es diario, es semanal y es algo que las personas sienten muy a menudo. Y eso lo vemos hoy ya expresado en las encuestas, numerosas encuestas que se han hecho sobre la percepción ciudadana sobre el año de la administración, el manejo económico, y sienten que está peor que antes. Los números lo dicen. Es más, 60% de las personas creen que el presidente no está haciendo lo suficiente para enfrentar el alto de los precios, y también además creen que los aranceles han generado problemas inflacionarios. Yo creo que va a ser muy difícil solucionar esto porque lo que estamos viendo es una imposición de aranceles arbitrario en muchos de los mercados que necesitamos. Digo, si queremos restablecer ciertas industrias, perfecto, pero Estados Unidos no puede producir café, entonces ¿por qué le estamos imponiendo aranceles a café que viene o de Colombia o de Brasil, cuando es un producto que se consume aquí a diario y no tiene reemplazo nacional? Así que yo creo que los aranceles han sido de una manera muy arbitraria y no estamos viendo unas soluciones efectivas para suavizar ese incremento de precios que la ciudadanía sigue viendo de manera negativa, y si no hay una solución pronto, se va a traducir a un efecto negativo político para lo que es esta administración. Qué interesante eso que nos estás diciendo, Marco. Y bueno, por último, quiero hacerte esta pregunta. Ya estamos en camino a las elecciones de medio término. Encuestas están mostrando cifras mixtas, especialmente entre latinos, por esos temas de migración que hemos estado viendo. Pero ¿cómo ves las elecciones propiamente para este noviembre? ¿Qué paso tendrá en la economía, en la decisión del votante promedio? ¿Cómo tú ves esas expectativas? Bueno, yo creo que las encuestas ya llevan marcando varios meses que el votante general no está muy satisfecho con el presidente Trump, con la administración republicana. Y yo creo que lo hemos visto también en las elecciones especiales que vimos a final del 2025. En Virginia, New Jersey, la ciudad de Miami, elecciones especiales distritales en Georgia, en distritos donde el presidente Trump o ganó o ganó el voto latino. Hemos visto cómo esos números se han reducido significativamente y están comenzando a votar hacia demócratas. Y hay que recalcar, no porque los demócratas están haciendo algo muy, muy, muy bueno y revirtieron todos los problemas de 2024. No, mucha gente está votando en contra de la administración republicana y lo que han hecho los republicanos, que no han visto una solución a su problema principal, y que marca el principal es el costo de vida, el tema de asequibilidad. Eso es el tema principal para todos ciudadanos. Las encuestas lo muestran semana tras semana, y ven una administración más enfocada en la política exterior que en la política doméstica. Y eso en Estados Unidos es clave porque a veces los medios se enfocan mucho en política exterior, pero al ciudadano común lo que le interesa es su bolsillo, poder poner comida sobre la mesa, techo sobre su familia, y eso hoy lo ven cada vez más complicado. Y eso creo que se lo están cobrando políticamente al presidente y a su partido. Así que si no hay un cambio, una mejora en la situación económica, temas de inflación, creación de trabajo, oportunidades, yo creo que para los republicanos se ven muy complicados las elecciones de noviembre, y puede que pierdan mayorías en la Cámara, eso es muy probable, y el Senado antes no estaba en juego y ahora parece que está en juego por el tema de la asequibilidad. Ahora queda en manos de los demócratas hacer una buena campaña y capitalizar sobre esa debilidad en el tema de asequibilidad. Lo han venido haciendo, vamos a ver si siguen haciendo eso por los próximos 10 meses. Marco,
Hablando de esa política exterior, también es importante conversar de ello. Hemos visto movimientos pues bastante significativos como en Groenlandia, en Davos, en Venezuela, Irán, y también un enfoque como más asertivo, incluso podríamos decir un poco más agresivo por parte de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú la percepción a nivel de política exterior de esos socios, esos aliados económicos y políticos? ¿Cómo ven hoy en día a Estados Unidos? Bueno, el presidente Trump yo creo que está envalentonado, lleno de confianza, especialmente en las capacidades militares de Estados Unidos después de 2025 tener esa operación, ese bombardeo en Irán, que pues, fue exitoso dentro de ciertos parámetros. La extracción de Maduro, Caracas, fue también exitosa. Entonces yo creo que el presidente se siente bastante fortalecido y con confianza de poder hacer lo que él quiere en el mundo. Y lo vimos esta semana con el tema de Groenlandia, terminó retrocediendo, pero estuvimos en una situación muy compleja donde estábamos de una manera abierta, conflictiva con nuestros aliados más importantes, lo que fue sorprendente y nos muestra que el presidente se siente envalentonado y capaz de hacer lo que le plazca a él y que prevalezcan sus intereses. Pero sí creo que hay que prender las alarmas porque vemos reacciones negativas de aliados importantes. Vimos el discurso del primer ministro de Canadá, Carney, como básicamente dijo que ya no podemos seguir viviendo en ilusiones de que el Estados Unidos de antes sigue existiendo, que hoy Estados Unidos es un país agresivo y que toca buscar alternativas. Y lo vimos, que fue a China, creo que fue la primera vez que un primer ministro canadiense iba a China en unos 6, 7 años, que fue impresionante y lograron acuerdos comerciales. Canadá está buscando alternativas, nuestro vecino más cercano. Vemos también cómo la Unión Europea, ante la amenaza del tema de Groenlandia, llevó a amenazar a Estados Unidos, decirle que no iban a aprobar el acuerdo que se había logrado el año pasado, la administración Trump, un peligro grande para Estados Unidos. Y además de eso, amenazaron con usar su arma más grande en términos de sanciones económicas en contra de Estados Unidos y sus empleados de servicio que dependen mucho del mercado europeo. Así que por más que el presidente se sienta muy confiado del poder externo de Estados Unidos, está causando estragos muy grandes en nuestros aliados y eso tiene efectos obviamente políticos, pero tendrá efectos económicos significativos porque si el mundo comienza a revertirse y ponernos sanciones a nosotros, si comienza a poner aranceles o acciones comerciales en contra, al final el que se va a afectar es el consumidor estadounidense, el importador, la empresa estadounidense, y tiene efectos nocivos a largo plazo, no solamente en nuestra economía, pero en todo aspecto de la vida estadounidense. Marco, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Buenos Días Wall Street, en tu casa ya Comercio TV. Definitivamente ha sido un año bastante movido, no solamente en lo que es geopolítica, en lo que es la economía propiamente, sino también en ese mercado bursátil y a la final también ese bolsillo del consumidor. Así que, por supuesto, te tendremos muy próximamente aquí conversando más de política de economía. Claro que sí, gracias. Muchas gracias, Marco. Que tengas un excelente día y te esperamos pronto. Regreses a Buenos Días, Wall Street. Igualmente, gracias. Gracias. Y bueno, con esa entrevista vamos ahora a una breve pausa comercial, pero por supuesto volvemos con más.